Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un placer estar nuevamente congregados en este lugar y poder tener el privilegio de tener comunión con Dios y con cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted esté en esta mañana con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes y esperamos que usted sea bendecido en esta mañana, ¿verdad? Queremos obviamente reconocer también en esta mañana a las personas que nos visitan. Si usted nos visita por primera vez, queremos pedirle que por favor donde usted está levante su mano para poder reconocerle y saludarle, ¿verdad? Sea alguien que nos visita el día de hoy, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Me gustaría, por favor, podrían regalarle un Nuevo Testamento a ambos, por favor, de los que están ahí, para un diácono hágaselo llegar. También me gozo en que hay algunos hermanos que han estado fuera y están de regreso el día de hoy, ¿verdad? Como nuestro hermano Augusto y su señora, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. También nuestra hermana Clemen regresó de su tiempo allá, ustedes saben que su hermano falleció y fue a compartir allá con la familia y obviamente a despedirlo. Gracias por estar con nosotros también. En fin, yo creo que el resto somos de casa, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted esté con nosotros en esta mañana. Al final vamos a hacer algunos anuncios, nada más hoy quiero aprovechar la oportunidad. Ustedes saben que los domingos el tiempo se me va muy rápido, no sé por qué. Así que te voy a pedir que hablas rápido tu Biblia en Romanos 6:17. Me parece mentira que ya estamos en Romanos capítulo 6. Qué rápido voy. Romanos 6:17. Y hoy voy a terminar el mensaje que empecé la semana pasada. Pensé que podía terminarlo, pero no. Es más, no creo que pueda terminarlo tampoco hoy. Romanos 6:17. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Romanos 6:17, yo le voy a rogar por favor que usted me preste su atención. Y ahora vamos a ir juntos al Señor en oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que abra nuestros ojos espirituales y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender el mensaje de su palabra en esta mañana. Amado Dios, venimos ante ti porque solamente tú eres santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú, Señor. Solamente tú eres digno de recibir gloria, honor. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana una vez más tú nos examines. Examina, oh Dios, nuestros corazones. Y ve si hay en nosotros, Señor, camino de perversidad y guíanos, Señor, en el camino eterno. Permite, Señor, que la sangre de Cristo nos lave, nos limpie, Señor, para que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, Redentor nuestro, roca nuestra, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de adorarte a través de nuestros cánticos, a través de las ofrendas. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que al estudiar tu palabra, Señor, lo hagamos con un corazón receptivo y podamos, Señor, ser iluminados por tu Espíritu y podamos, Señor, ser transformados por ti. Gracias por mis hermanos en Cristo. Gracias por las personas que nos visitan, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra abra nuestros corazones, Señor. Abre a la necesidad que cada uno de nosotros trae en esta mañana y sacie la sed espiritual que hay en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. ¿Sabe que la cena del Señor, la cual participamos hace un rato, hace unos minutos, fue instituida por Jesús mismo la noche en que Él fue entregado por Judas, traicionado por Judas y entregado para ser crucificado? ¿Sabe eso, verdad?
Usted puede leer al respecto en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13. ¿Sabe? Cristo reunió a los apóstoles y juntos en el aposento alto celebraron la Pascua judía. Ellos se reunieron a celebrar la Pascua judía. ¿Okay? Si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que el propósito de Jesús fue celebrar la Pascua judía. Y ese mismo día, mientras celebraban la Pascua, Jesús instituyó la Santa Cena. Ahora, yo quiero que usted entienda, la Pascua judía era una celebración en la cual Israel rememoraba un hecho importante, un hecho trascendente en la historia de Israel. ¿Cuál era? La liberación de la esclavitud en Egipto. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y lo sacó para que fuera a la tierra prometida. Así que la Pascua era un sinónimo de liberación. La liberación del pueblo de Dios. Y cuando Cristo instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor también tiene ese significado para nosotros. Implica el hecho de que su pueblo, aquellos que han sido redimidos por Cristo, han sido liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Recuerdan que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús en Juan capítulo 1, verso 29, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que después el apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Qué significa? Cristo murió para redimirnos, para comprarnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado en que estábamos, para que hoy usted y yo podamos vivir en santidad. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo vino a deshacer el poder del pecado sobre la vida de su pueblo, a darle libertad, no de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual en la que todos nosotros estábamos, en la que todo hombre está. Ese es el mensaje de la Escritura. Y ese es el propósito que el apóstol Pablo está compartiendo con nosotros en Romanos capítulo 6. Como les dije la primera semana, este mensaje de hoy es la continuación de un mensaje que empezó hace 3 semanas, creo, o 4, no sé. Pablo en este pasaje del verso 15, Romanos 6, 15 al verso 23, la idea central, la tesis de este pasaje es que fuimos libertados del pecado para que vivamos en santidad. Fuimos libertados del pecado para que vivamos en santidad. Ese es el mensaje del apóstol Pablo en estos versos. ¿Okay? Ese es su argumento. Y Pablo nos describió el ataque en el verso 15, y eso lo vimos la primera semana, ¿verdad? Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ese fue un ataque a la doctrina de la gracia. Recuerden que les expliqué que Pablo está defendiendo la doctrina de la gracia de 2 ataques aquí. Uno era el legalismo judío, que decía que la única manera de ser salvo era cumpliendo la ley. Los judíos no entendieron que la ley tenía 2 propósitos. Número 1, demostrar que nadie podía obedecerla, que todos somos tan pecadores y tan corruptos que nadie puede obedecerla. ¿Okay? Y la segunda era llevarnos a Cristo como el medio de gracia. ¿Bien? Pero los legalistas judíos decían que la única manera en que un hombre podía ser salvo era obedeciendo la ley. ¿Sabe? Hay gente hoy que cree que puede ser salvo por sus buenas obras. La Biblia nos dice que para ser salvo por buenas obras tú tienes que ser perfecto. Y la pregunta es, ¿quién es perfecto? Nadie. Entonces nadie puede ser salvo por obras. Si nosotros pudiéramos ser salvos por obra, Cristo no hubiera muerto por nosotros, no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos podido alcanzar esa meta. ¿Entiende eso? Amén. Lo segundo que Pablo está defendiendo aquí, la doctrina de la gracia, es del antinomianismo, es el ataque contra la ley. Esta gente no solamente niega que la ley es el único medio de salvación, sino que niega que la ley tenga algún valor para nosotros hoy. La ley moral de Dios. Por tanto, para ellos, una persona puede vivir como quiera. No tiene que obedecer el estándar moral. Yo quiero que te entiendas, la ley moral de Dios refleja el carácter santo de Dios. Y Dios espera, la Biblia dice que
El mandato de Dios para su iglesia es: sean santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Dios no va a salvar a nadie que Él no santifique. Y la Biblia es clara en que a los que Él justifica, Él los santifica. El mensaje de que tú puedes recibir a Cristo solo como Salvador y nunca someterte a su señorío es falso. ¿Por qué? Dios nunca va a salvar a nadie que no se someta a su señorío, que no sea obediente a su palabra. ¿Ok? Pablo defiende la doctrina de la gracia del ataque en el verso 15. Y en el verso 16 vimos su argumento. Dice: ¿no sabéis que se someten a alguien como esclavos para obedecerle? Son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay dos posiciones ante Dios. No hay tres, no hay cuatro, no hay más. Hay dos posiciones ante Dios. Toda persona en este mundo es esclava del pecado o esclavo de la justicia. Esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Eso es lo que enseña toda la Escritura, de principio a fin. O estamos en Adán o estamos en Cristo. O somos pecadores rebeldes a Dios o estamos sujetos al señorío de Cristo. No hay término medio, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda que toda la raza humana, todos los descendientes de Adán, y usted es un descendiente de Adán porque la Biblia dice que Dios hizo de una sola sangre todos los descendientes de la tierra. ¿Ok? Adán fue el primer hombre y con Adán estaba Eva, su esposa, y al ellos pecar, toda la raza humana cayó en pecado con ellos. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos 5. Y eso es lo que enseña toda la Biblia, porque Romanos, no es solamente Romanos, en el Antiguo Testamento David en el Salmo 51, verso 5 dice: en pecado me concibió mi madre. O sea, él entendía que él era pecador por naturaleza. Entendía que él traía la naturaleza pecaminosa como esencia. ¿Ok? Ahora, para convertirnos en cristianos, la persona necesita que ocurra un evento sobrenatural en su vida. ¿Cuál es ese evento? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que para ser salvo tenía que nacer de nuevo. Y el término que usa, genao anestén, en griego significa nacer de lo alto. ¿Ok? Nacer de arriba. En otras palabras, es una obra sobrenatural que Dios hace en todos aquellos que reconocen que no hay mérito de su parte, en los pobres de corazón, los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que no hay nada de valor en ellos y que entienden que no hay ninguna manera en que ellos pudieran salvarse a sí mismos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados, ¿quiénes? Los ricos en espíritu. No, los pobres. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que como el publicano dice, ¿sabes qué? Miserable de mí, Señor, no soy digno, no merezco salvación. Ten misericordia de mí. Es lo único que podemos hacer nosotros. Clamar por misericordia para que el Dios eterno, el Dios santo, el Dios de gloria, nos dé salvación y vida eterna. ¿Sabe qué? Al ser regenerado en la salvación, en ese momento, todo cristiano es libertado de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos 6, 18, ¿verdad? Dice, y libertados del pecado. Fíjense, el punto que está hablando Pablo no es que usted está siendo libertado poco a poco. El punto de Pablo es que en la salvación Dios quebró el yugo del pecado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ese día tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y una persona no puede estar en dos reinos al mismo tiempo. Lo voy a decir de otra manera para que usted lo entienda en términos físicos. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo único que puede hacer eso es Dios. ¿Verdad? Pero usted no puede estar aquí en su casa al mismo tiempo. Ahora, usted no puede estar en el reino de las tinieblas y en el reino de la luz al mismo tiempo. Así que toda persona está o en Adán, viviendo en pecado porque el pecado es su estilo de vida, o está en Cristo y está siendo santificado porque ahora la justicia es su nuevo estilo de vida. ¿Ok? Ahora, el punto, amado hermano, que Pablo quiere hacer es que la gracia de Dios nunca producirá una vida de libertinaje que gire alrededor de nuestros apetitos carnales, de nuestros deseos carnales. ¿Sabe? Y eso es lo que busca la mayoría de la gente hoy.
¿Sabe que las iglesias están llenas de gente que busca ser rico, famosa y tener éxito? ¿Ok? El estándar de justicia y el estándar de Dios es diferente al estándar nuestro. El éxito para Dios no tiene nada que ver con el éxito que tienen los hombres. ¿Ok? ¿Sabe? La fe en Cristo nos impulsa, es el motor, es el que produce en nosotros tanto el deseo del hacer como el querer como el hacer las cosas espirituales. ¿Me escuchó? No se trata de que yo lo hago en mi fuerza, sino que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él el que obra en nosotros, ¿ok? Ahora, Pablo está diciendo aquí que hay solamente dos posiciones. Una persona es esclava del pecado o esclava de Cristo. Y ahora Pablo hace un análisis donde nos presenta la diferencia entre estas esclavitudes, que va del verso 17 al verso 22. ¿Ok? Verso 17 es donde voy a empezar el mensaje hoy. Lo otro fue introducción. Dice, pero gracias a Dios. Fíjense que él comienza dando gracias a quién. Y no gracias a los creyentes. ¿Por qué? Porque la salvación no empieza con usted. A menos que el Espíritu Santo traiga convicción en usted, usted nunca buscaría a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Es Dios quien despierta en la salvación nuestro espíritu para que nosotros tengamos ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios. ¿Ok? Dice, pero gracias a Dios que aunque, fíjense lo que dice después, erais, ¿en qué tiempo está eso? ¿Erais qué cosa? O sea, éramos esclavos del pecado. Y eso incluye a todo el mundo. Dice, habéis, hablando obviamente de los cristianos ahora, habéis qué cosa? Obedecido ¿cómo? De corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, Pablo agradece a Dios porque Pablo sabía que la salvación es de Jehová. ¿Sabe? Cuando Pablo se convirtió, Pablo no andaba buscando a Cristo. Él andaba persiguiendo la iglesia de Dios vivo. Iba en camino a Damasco con el propósito de apresar a los cristianos. Y fue Cristo quien le apareció. Y en esa visión Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ese día, Saulo de Tarso fue transformado y se convirtió en el apóstol Pablo. El enemigo de Cristo se convirtió en el apóstol de Cristo. Aquel que atacaba a Cristo se convirtió en el predicador más grande que la historia ha conocido. Pablo entendió la gracia de Dios como ninguna otra persona. Yo quiero que usted entienda, las doctrinas de la gracia no las inventó Calvino. Es por eso que cuando la gente me pregunta, ¿tú eres calvinista? No, yo no digo que soy calvinista, aunque voy a decir como dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Estoy de acuerdo con Calvino cuando dijo que la salvación es una obra de la gracia de Dios. Pero también reconozco con Arminio que los hombres son responsables ante Dios. Porque eso también es verdad. Aunque nunca me llamaría arminiano ni pelagiano. Estaría más cerca de Calvino. Pero en realidad no fueron ni Calvino, no fue Lutero, no fue Agustín. Las doctrinas de la gracia vienen del Nuevo Testamento. Por eso yo soy cristiano. Yo quiero que usted entienda. Lutero dijo a sus seguidores, no se llamen luteranos, llámense cristianos, porque yo soy un saco de hueso y yo no morí por ustedes. Fue Cristo quien murió por ustedes. Y mi norma de autoridad no es ningún libro de teología. La única norma de autoridad que tengo es la Escritura, que es la palabra inspirada de Dios. Y fuera de esa norma no hay ninguna otra norma que pueda tener autoridad sobre mi conciencia. ¿Ok? La salvación es de Jehová. ¿Sabe? Y el propósito de Pablo aquí es confrontar a los enemigos de la doctrina de la gracia. Su propósito es demostrarle que sin la gracia de Dios
todo el género humano, toda la raza humana estaría esclavizada por el pecado. ¿Me escuchó? Y eso lo incluye usted y me incluye a mí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos inhabilitados para libertarnos de esa condición. Como dijo el gran predicador puritano Thomas Boston, ciertamente la corrupción está arraigada en nuestro corazón, entretejida en nuestra naturaleza, se ha hundido profundamente en nuestra alma y solo podrá ser removida mediante un milagro de gracia. A menos que ocurra un milagro en ti, nunca serías redimido. Es la gracia de Dios la que te salva. Por ser descendientes físicos de Adán, todo ser humano, incluidos tú y yo, nacimos siendo esclavos del pecado. Y para poder sacarnos de esa esclavitud, Dios nos redimió en Cristo. Cristo vino a morir como nuestra Pascua para pagar el precio por nuestros pecados, para pagar la condenación por nuestros pecados. Y es por eso que en Cristo, todos aquellos que están en Cristo, sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. En el momento que una persona es salva por la gracia de Dios, esa persona se convierte en un santo ante Dios. Una santidad posicional. ¿Qué significa? Desde ese momento, Dios te ve a ti. Y cuando Él te ve a ti, Él ve a su Hijo. ¿Entiendes eso? Pero no solamente una santidad posicional, sino una santidad progresiva en la cual Dios, dice la Escritura, nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios está haciendo en el cristiano. Está transformando a aquellos que éramos indignos pecadores y nos está transformando a la imagen del santo, del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios está obrando la santidad en nosotros. Y ese proceso es un proceso en el que tanto Dios como nosotros participamos. A diferencia de la justificación, que es un hecho sobrenatural en el cual es Dios el que obra, en la regeneración, en la santificación, tú también participas porque tú eres responsable de someterte al señorío de Cristo y de obedecer su palabra. Por eso es que en la Escritura hay mandatos para nosotros, ¿verdad? Mandatos para la iglesia. Y somos responsables de obedecer esos mandatos. ¿Okay? En la salvación Dios nos regenera. Y cuando nos regenera, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, ¿es qué cosa? Hay una nueva naturaleza en nosotros. Fíjense que no somos dos naturalezas, somos una naturaleza nueva. Nuestra alma es regenerada. ¿Entiende eso? Y usted ahora es un hijo de Dios. ¿Bien? Dios pone en usted su espíritu. ¿Bien? Pone en usted su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Dónde yo sé que la Escritura dice eso? Ezequiel 36, 26, 27. ¿Ok? O sea, esa obediencia es resultado de la obra de justificación y de la obra de regeneración que Dios hace en nosotros. ¿Bien? Y el punto, amado hermano, es que la obediencia ni produce ni mantiene la salvación. Escúcheme bien, esto es importante. La obediencia ni produce ni mantiene la salvación. Si la salvación se mantuviera por tu obediencia y por mi obediencia, nosotros perderíamos la salvación ipso facto. Porque ¿cuántos de nosotros obedecemos realmente la Escritura todo el tiempo? Nadie. ¿Ok? Entonces, la salvación ni tú la ganas por tu obediencia, ni tú la mantienes por tu obediencia. Es una obra sobrenatural de Dios. Sin embargo, cuando Dios te salva, la obediencia es la evidencia de que realmente tú has sido transformado y que ahora estás viviendo para la gloria de Dios. Una persona que dice yo soy cristiano y vive como mundano es un mentiroso. Y eso no lo digo yo, lo dice Juan en su epístola. El que practica el pecado es el diablo.
Bien. Y dice eso en practicar el pecado como un estilo de vida. Porque, ojo, ninguna persona, nosotros mientras estemos nuestras almas fueron regeneradas, nuestros cuerpos no. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Tenemos una nueva naturaleza espiritual, pero nuestros cuerpos todavía están afectados por el pecado, esperando el día de la redención. ¿Entiende eso? Es por eso que debemos nosotros someternos al señorío de Cristo y obedecer el mandato que Él nos dio y no permitir que los deseos de nuestra carne sean quien los controle, sino permitir que sea el Espíritu el que guíe nuestras vidas. ¿Ok? Jesús dejó muy en claro que solamente aquellos que obedecen su palabra de corazón, fíjense, de corazón, no es la obediencia de afuera, porque eso es legalismo. ¿Sabe? A veces usted viene a la iglesia y se le dice, los cristianos no pueden hacer esto, esto y esto otro. Yo nunca voy a decirle lo que usted puede hacer o no puede hacer. La razón por la que no puedo decirle lo que usted puede hacer o no puede hacer es porque yo no soy quien controla su vida. Y eso es legalismo. Hay lugares donde usted le dicen cómo tiene que vestirse o cómo tiene que hacer estas ciertas cosas. Déjame decirte, es Dios quien trae esa convicción de nosotros. Amén. Es Dios quien transforma en nosotros nuestros corazones de tal manera que nosotros estemos dispuestos a obedecer su palabra. Pero la obediencia es la marca distintiva de los verdaderos cristianos. Si no recuerden, Jesús dijo, había dos hombres que edificaron su casa. Los dos oyeron el mismo mensaje, pero uno lo creyó, el otro no. ¿Ok? Juan 8:31, Juan 14:21, 23, 24, Juan 15:10, todo habla de la obediencia del corazón. Y Pablo dice después en Romanos 6:17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense que Pablo no dice la doctrina que ustedes aceptaron. Él no dice eso, ¿cierto? Él dice la doctrina a la cual fuisteis, ¿qué cosa? Una vez más le está atribuyendo toda la gloria a Dios. ¿Ok? Entregados viene del término griego paradidomi. Paradidomi. Siempre tengo trabajo con ese acento. Paradidomi. De para arriba y didomi, dar. O sea, dar de arriba. Bien. Y significa entregar. Es cuando alguien entrega a una persona para ponerlo al cuidado de esa otra persona. A supervisión de esa otra persona. ¿Ok? En la salvación, usted y yo fuimos entregados por Dios. Entregados por Dios. A aquella forma, ¿sabe? Y el término que usa ahí, tupos, significa, es una figura de lenguaje. ¿Ok? Y significa un molde que da forma a aquello que cae en él. ¿Ok? Es cuando usted pone algo dentro de un molde para que ese molde le dé forma a aquello que usted puso. ¿Ok? En este contexto es una referencia al hecho de que Dios nos entregó a la verdad, a la enseñanza del Evangelio, para que usted y yo fuéramos conformados a ese molde de la verdad que Él mismo estableció en su palabra. ¿Escuchaste eso? Dios te toma y te pone dentro de ese molde para que tú seas conformado al molde de la verdad, que es la palabra de Dios, que es la sana doctrina, que es el verdadero evangelio, que es el evangelio de Dios. Bien, el evangelio de Dios, la sana doctrina, las doctrinas de la gracia tal y como fueron proclamadas por los apóstoles. Como afirma el doctor John MacArthur, el punto de Pablo es que Dios vierte a sus nuevos hijos en el molde de la verdad divina. Romanos 12:2, Tito 2:1. Los nuevos creyentes tienen un deseo innato y convincente de conocer y obedecer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, ¿cuál es ese molde de verdad divina? ¿Cuál es ese molde de verdad divina en el que Dios nos pone?
¿Sabe? Lucas, el evangelista, nos dice en Hechos 2:42 que los creyentes de la iglesia primitiva, Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, apóstoles, no apostolobos. ¿Ok? Doctrina, la doctrina apostólica fue registrada en las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice en Efesios 2:20 que esas doctrinas se convirtieron en el cimiento de la iglesia. ¿Me escuchaste? No existen apóstoles hoy. Para ser un apóstol, los requisitos eran que la persona hubiera estado presente desde el momento en que Cristo fue bautizado hasta el día que Él ascendió al cielo. Ahora, hoy no hay ninguna persona que cumpla esos requisitos. Que yo sepa. Apostolobos. ¿Ok? Pero nadie puede ser un apóstol el día de hoy. ¿Ok? Ahora, fue a estos apóstoles a quienes Cristo les enseñó los secretos del reino y fueron ellos los encargados de establecer el cimiento de la iglesia. Por tanto, es la Escritura la única fuente de autoridad. Yo quiero que te entiendas, la Biblia reclama que ella como palabra de Dios es la única que nos puede dar vida espiritual. ¿Dónde está eso en la Escritura? Salmo 19:7. Salmo 19:7. En la primera parte dice que la Escritura da vida espiritual. Primera de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, la palabra de Dios no solamente nos da vida, la palabra de Dios es la que nos santifica. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, amado hermano? Escucha muy bien esto que te voy a decir y subráyalo. ¿Ok? Solo la sana doctrina produce un comportamiento santo. Solo la sana doctrina produce un comportamiento santo. La iglesia, el deber de la iglesia, la obligación de la iglesia es predicar las doctrinas de los apóstoles, no nuestra propia doctrina. Así es. ¿Ok? Contrario a lo que enseñan las iglesias carismáticas el día de hoy, y yo quiero que usted entienda, desgraciadamente la iglesia carismática se ha convertido en la mayor cantidad de creyentes que existen dentro de la iglesia hoy. ¿Ok? El mayor por ciento de creyentes hoy son carismáticos, lamentablemente. Contrario a lo que enseñan las iglesias carismáticas hoy, no existen nuevas revelaciones. No existen nuevas revelaciones. ¿Ok? Yo quiero que usted lea conmigo en Judas 3. Judas 3. Dice la Escritura, amados, por la gran solicitud que tenía para escribiros acerca de nuestra común, ¿qué cosa? Me ha sido necesario escribiros exhortándoles que para que contiendan ardientemente, ¿por qué cosa? La fe que ha sido dada, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Dada a quiénes? Yo quiero que usted entienda, la revelación de Dios fue dada ¿cuántas veces? Una vez. Y está completa. ¿Me escuchaste? Una vez. ¿Sabe que Pablo le dijo a los creyentes de Galacia? Gálatas 1:9. Si alguno os predica diferente evangelio del que ¿qué? O sea, ya aquellos creyentes habían recibido el evangelio. ¿Sea qué cosa? Sea maldito. ¿Lo veis? O sea, ya el evangelio fue dado. No sigue siendo dado. ¿Me entiendes hasta ahí? Esto es importante porque hay gente que cree hoy que hay nueva revelación. Y muchos apostolobos usan su autoridad y se ponen por encima de la Escritura y dicen, si tú vives por aquí, vives por normas. Pero si vives por nueva revelación, entonces tú vives en la gracia y el poder de Dios. Eso es una falsedad del diablo. Ellos hacen eso, ¿sabe para qué? Porque entonces ellos son la norma de autoridad y la iglesia tiene que
evitar tocarlo porque ellos son el ungido de Jehová. Yo quiero que tú entiendas, si tú eres cristiano, tú eres el ungido de Dios, porque la Biblia dice que todos los creyentes somos partícipes del Espíritu Santo. No hay distinción entre tú y yo. ¿Entendiste eso? Existe una sola norma de autoridad para el cristiano genuino. Solo la Biblia tiene autoridad para cautivar la mente y la conciencia del creyente. Eso fue lo que dijo Martín Lutero cuando estaba en la dieta de Worms. ¿Recuerdan eso? Que la Iglesia Católica le pidió que se retractara de sus enseñanzas. Él dijo: a menos que se me demuestre con la razón y la Escritura, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y no puedo y no quiero retractarme de la verdad, porque no es justo ni es honesto ir en contra de la conciencia. Yo quiero que usted entienda, iglesia, la única autoridad que tiene cualquier persona que se pare en el púlpito es la Escritura. No es el puesto, no es la posición, no es el título, y a menos que hable con la verdad de la Escritura, usted no está en ninguna manera en obligación de responder a ese mensaje. ¿Entiendes eso? Solo la Escritura tiene autoridad. Es por eso que solo la Escritura debe ser predicada. La Escritura es inspirada por Dios, dijo según Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 21, que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Este fue uno de los principios de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante estableció este principio porque la Iglesia Católica decía que el Papa, cuando habla ex cátedra, cuando habla desde su silla, tenía autoridad que era superior a la Escritura. Y la Iglesia se dio cuenta de que es un error. No podemos permitir eso. Y lamentablemente la Iglesia carismática ha vuelto al error de los católicos. Lamentablemente muchos creyentes evangélicos, entre comillas, ignoran la razón por la cual son evangélicos. Y parecen cualquier cosa menos evangélicos. Pablo nos advirtió en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? Ahora, si existe sana doctrina, ¿qué implica eso? Que existe doctrina que no es sana. ¿Entiende eso? Existe doctrina que no es sana. ¿Sí o no? ¿Okay? Dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propio pecado, a su propia carnalidad, a sus propios apetitos. Dice, y apartarán de la ¿qué? De la verdad el oído y se volverán a la faza. ¿Sabe? Esa es la verdad más grande que estamos viendo hoy cumplirse ante nuestros ojos. Los falsos creyentes buscan predicadores que les digan lo que ellos quieren oír. Predicadores que le endulcen el oído, que le digan las cosas que ellos quieren escuchar, que les ofrezcan la salvación y las bendiciones de Dios sin necesidad del arrepentimiento y el compromiso con Cristo. ¿Sabe? Eso mismo fue lo que pasó con Israel. ¿Sabe? Si usted lee Isaías capítulo 30, versos 9 y 10, Isaías capítulo 30, versos 9 y 10 dice, fíjense lo que decía el pueblo, porque este pueblo es, ¿qué cosa? Rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dice a los videntes, no veáis, y a los profetas, ¿qué cosa? No nos profeticéis lo recto, sino decidnos cosas, ¿qué cosa? Halagüeñas. Profetizad mentiras. ¿Yo no le puse ese texto en sus notas? No. Ay, perdón.
Ok, yo sabía que no estaba repitiendo, yo dije, algo está mal. Ok. Imagínense, el pueblo de Dios estaba diciéndole que no. Isaías 30, 9 y 10. Ya también se me olvidó. Ya estoy viejito. Isaías 30, 9 y 10. ¿Ok? ¿Sabe lo que más me llama la atención hoy? Es que muchos creyentes que han sido expuestos a la verdad de Dios, a la doctrina de la gracia, que escuchan quizás a pastores como John MacArthur, o a Steve Lawson, o a R.C. Sproul, o quizás en español a pastores como Luis Contreras, Sujel Michelén o Henry Tolopillo, que son buenos predicadores, todos los que he mencionado. ¿Ok? Pero después de escuchar a estos predicadores, quizás también pueden seguir escuchando mensajes de Cash Luna, Danilo Montero, Marcos Vidal, Marcos Witt, Dante Gebel, Guillermo Maldonado y demás predicadores de enlace que todos son apostolobos. ¿Sabe lo que esta gente enseña? Es una perversión del evangelio de la gracia. Una perversión de la verdad de Dios. ¿Ok? Mucha gente que le gusta Joel Osteen. Creo que es el predicador más popular que tiene Estados Unidos. ¿Ok? Joel Osteen infirió en un programa de televisión llamado The Late Show, el show de la noche, o nocturno, tardío, qué sé yo, con Stephen Colbert. ¿Ok? Este hombre dijo, debemos dejar de hablar del pecado en la iglesia porque la negatividad ingresará en la vida de la congregación. Según Austin, es preferible hablar de cosas positivas. Usted nunca va a escuchar la palabra pecado en sus enseñanzas. Un predicador que era fiel en exponer el pecado, en predicar contra el pecado, se le acercó uno de los líderes de la iglesia y le dijo, ¿sabe qué, pastor? No queremos que usted hable tan claramente como lo hace sobre el pecado. Porque si nuestros niños y jóvenes le escuchan, se van a ofender, se van a enojar y van a dejar de asistir a nuestra iglesia. En vez de llamar pecado, llámelo error, si usted quiere. Pero no hable tan claramente del pecado. El ministro salió un momento y volvió con un pomo, una pequeña botella que estaba rotulada y decía veneno. La botella tenía estricnina, es un veneno. Y entonces el ministro le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que tú me estás pidiendo? Imagínate que yo le cambie a este frasco, le cambie el rótulo y en vez de ponerle veneno, yo le ponga jugo de fresas. ¿Qué crees que va a pasar cuando las personas vean ese frasco? En vez de mejorar, va a poner la situación aún peor, porque la persona no va a conocer la verdad y va a ingerir ese frasco y va a morir. Así que lo que tú me estás pidiendo, en vez de ser de ayuda, se convierte en tropiezo. Y es un peligro el no hablarle a los niños y jóvenes y no predicar la verdad, porque solamente cuando la persona conoce la verdad puede entender que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es responsabilidad de todo cristiano exponer la verdad, decir la verdad, predicar la verdad. Y la verdad está en solo lugar, la Escritura. No es la verdad tuya ni la verdad mía, es la Escritura, la palabra de Dios. Yo quiero que te entiendas que cuando Jesús predicaba, no era un predicador famoso como Joel Osteen, ni era muy popular tampoco. Bueno, lo fue por un tiempo. El primer año fue el año de presentación, el segundo año fue el año de popularidad. Pero ¿sabes qué? Cuando la gente escuchaba su mensaje, no hacía como con Joel Osteen. Al contrario, si ustedes ven Juan capítulo 6, versos 60 a 66, en el verso 60 dice que la gente le respondió, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús le preguntó en el verso 61, ¿esto os ofende? La gente estaba ofendida por el mensaje de Jesús. Bueno, por eso lo crucificaron, ¿sabe usted eso? Por decir la verdad.
porque a la gente no le gusta la verdad. Ahora, vea conmigo el verso 66, ¿qué es lo que dice? Y desde entonces, ¿quiénes? Verso 66, ¿notan sus notas? Desde entonces, ¿qué? Muchos de sus seguidores, discípulos, volvieron atrás. ¿Y qué cosa? Falsos discípulos. ¿Ves? Gente que seguía nada más por los panes y los peces. Gente que estaba buscando las bendiciones de Dios, pero no el Dios de las bendiciones. Y cuando oyeron la verdad, dijeron, patita, ¿para qué te quiero? Jesús nunca, ¿sabe? Jesús nunca dijo, no, espérense, no se vayan. No les voy a hablar ofensivamente. A partir de ahora voy a hablar lo que ustedes quieren oír. Él no cambió el mensaje. Él predicó la verdad. Y la verdad ofendió a muchos. El mensaje del Evangelio nos confronta. A ti, a mí y a ninguno nos gusta, que yo sepa. Porque demuestra que soy pecador. Demuestra que no valgo nada. Pero como Jesús, el buen pastor, el pastor fiel, debe predicar la palabra de Dios, aunque no seamos populares. Pero Pablo dijo que el pastor o anciano o el maestro, el que enseña, debe, dice Tito 1:9, ser retenedor de la palabra fiel, tal como que, como ha sido enseñada. Fíjense, no como la que se está enseñando hoy, sino como la que enseñaron Jesús y sus apóstoles. ¿Entiende eso? ¿Para qué? Para que también pueda exhortar, ¿con qué? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y Pablo exhortó a un joven pastor llamado Tito también en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con qué? Con la sana. Usted ve que todos estos versos hacen énfasis en la sana doctrina, la sana enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza, significa la verdad. Y recuerde, la verdad, la sana doctrina está en la doctrina de los apóstoles, no en la de los apostolobos, no en la mía, no en la de ningún pastor que no hable de acuerdo a la Escritura. A menos que expongamos la Escritura, el único mensaje que debe exponerse es el mensaje de la Escritura. ¿Entendió eso? Yo quiero que usted entienda, y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque los apostolobos no solamente se están condenando a ellos, sino que están condenando a las personas. Pero déjame decirte, uno de sus pecados, la Escritura, tenemos un mandato claro de no añadir y no quitarle nada a la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 4, verso 2, Deuteronomio capítulo 12, verso 32, y Apocalipsis. Es notable que en el último libro de la Escritura, Apocalipsis 22, 18 y 19, dice, si alguno añade las palabras de la Escritura, yo traeré las maldiciones que están escritas aquí. Y si alguno quita, yo también le añadiré las maldiciones que están aquí. ¿Entiende eso? Por eso, ¿sabe? Cuando un predicador se para a predicar, está bajo maldición si lo que está exponiendo no es el mensaje que está aquí. Y digo esto con temor y temblor, ¿sabe por qué? Porque cuando yo empecé a predicar, no predicaba como predico ahora. Predicaba muchas veces mi mensaje. ¿Ok? Debemos ser fieles al predicar el Evangelio de Dios. No predicar nuestros pensamientos, nuestras preferencias, nuestros intereses. ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en nuestros corazones. ¿Sabe? En el contexto, el orden de las palabras griegas favorecería una traducción como, mejor una traducción como tenemos más segura la palabra profética, sería una mejor traducción. ¿Ok? Y en el contexto, el propósito de Pedro es enfatizar que la autoridad de la Escritura, escucha bien esto que te voy a decir porque esto es importante, la autoridad de la Escritura está por encima de la experiencia humana. ¿Qué significa? Toda experiencia que tú tengas con Dios debe estar avalada por la Escritura. Y si la experiencia que tú tienes, por muy espiritual que te parezca, no está avalada por la Escritura, no es de Dios. Así es. Aunque tú salgas muy emocionado. Lamentablemente la iglesia evangelia, las iglesias carismáticas juegan con las emociones de la gente. Y la gente sale, sentí la presencia del Espíritu. Pero lo que recibió fue veneno.
¿El espíritu de quién? El de Dios. Recuerda que cuando Moisés tiró el bastón, los magos de Egipto también convirtieron en cobras sus bastones. ¿Qué significa? La Escritura dice que los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, como ministros de luz. Pero su enseñanza es perniciosa para nuestras vidas espirituales. Si usted anda en busca de un consejo espiritual, si usted anda en busca del consejo de Dios, fíjense, no mi consejo, el consejo de Dios, hay un solo lugar donde usted debe encontrarlo. ¿Dónde está? La Escritura. La Escritura. ¿Sabe que el mandato que tienen los pastores es predicar fielmente la Escritura? 2 Timoteo 4:2. Debemos predicar la Escritura a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Debemos predicar todo el consejo de Dios, dice Hechos 20:27. O sea, ¿sabe? La mayoría de las iglesias predican mensajes temáticos. ¿Qué significa? Un domingo predican una cosa, el otro domingo predican otra cosa y no predican en secuencia. ¿Sabe? Cuando usted saca un texto del contexto, todo texto fuera del contexto es un pretexto. ¿Sabe que hay un texto de la Escritura que dice comamos y bebamos que mañana moriremos? Si yo uso ese texto fuera de contexto, yo puedo decir, ¿sabe qué, hermano? Vamos a disfrutar la vida y a formar fiesta y pachanga, que de todos modos vamos a morir. Y eso me recuerda al hombre que andaba estudiando la Biblia, como muchos cristianos hacen, que quieren, voy a abrir la Biblia y el que me salga, esa es la promesa, ¿verdad? Y el hombre la vio así. Y Judas se ahorcó. Ah, no, ese no me conviene. ¿Verdad? Ve y haz tú lo mismo. Ah, no. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso no es un método para estudiar la Biblia. La Biblia es un libro que fue dado en continuidad. Y usted tiene que empezar a leer un libro y terminarlo en el contexto. ¿Ok? Wow. En los domingos yo no sé por qué no creo que termine el 17 tampoco y no puede ser. Denme 5 minutos más y ya termino. 5 minutos más y ya termino. ¿Sabe cuál es el mandato de los pastores? 2 Timoteo 2, 15 y 16 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y note lo que dice después, cuál es el mandato de un pastor. Cuando usted busca un pastor por esto. ¿Sabe? No lo busque porque es carismático. No lo busque porque tenga hable bonito. No lo busque porque sea bien parecido como yo. Ya sabía que se iban a reír. Búsquelo porque habla lo que esté de acuerdo con la Escritura. Recuerda, sea como la iglesia de Berea. El apóstol Pablo predicaba, y la iglesia de Berea escudriñaba la Escritura para comparar el mensaje de Pablo con la Escritura. Y fíjense lo que dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, que usa con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, que sabe dividir bien la Escritura, que enseña la Escritura con precisión, que es un hombre que sabe hacer exégesis de la Escritura y que sabe presentar la Escritura en su contexto. Verso 16 dice: mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y esto es lo opuesto que le dije ahorita. Bueno, la sana doctrina conduce a la santidad, la doctrina errada conduce a la impiedad, conduce a la impureza, conduce a la carnalidad. Es por eso que hay tantos cristianos carnales en nuestras iglesias, porque lo que están recibiendo es veneno. Y la gente piensa que son cristianos porque van el domingo a la iglesia y porque a veces de vez en cuando dan un cheque. Debemos exponernos a todo el consejo de Dios de manera precisa y clara. ¿Ok? Debemos procurar alimentarnos cada día de la palabra de Dios, porque este libro, amado hermano, este libro es el único que puede cambiar nuestras vidas. Ven conmigo un momentico y con esto voy a terminar, no voy a llegar al verso 18, lo voy a dejar ahí. Ven conmigo un momentico al Salmo 19 y con esto voy a terminar. Salmo 19. Salmo 19, verso 7. Con esto voy a terminar.
¿Estás ahí? Dice la Escritura, Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es ¿qué cosa? Perfecta. Y mira lo que dice después, que convierte, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Que hace qué cosa? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. ¿Sabe? Todo eso está hablando los beneficios que trae la palabra de Dios para su vida y para la mía. ¿Por qué usted va a buscar cualquier otra fuente de bendición si es en la Escritura donde está toda la fuente de bendición que usted y yo necesitamos para saciar nuestra sed espiritual y para poder llenar el vacío espiritual que hay en nosotros? Amén. No hay otra fuera de Él. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es precisa, es eficaz, y a través de ella tú nos das vida, Señor. A través de ella tú nos santificas, y a través de ella, Señor, tú haces crecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a vivir acorde a tu palabra, y permite, Señor, que nosotros entendamos que tu palabra, Señor, ha sido revelada por ti para que vivamos acorde a su voluntad, Señor, acorde a tu voluntad. Y vivamos en esta tierra, Señor, para glorificar tu nombre y exaltarte, Señor. Y vamos para tu gloria, Señor. Pido que esta iglesia, Señor, sea llena de tu palabra. Y que tú reines, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, amados, se me hizo un poco tarde, así que voy a dejarlo aquí.